Hace días no hacía ese tipo de videos. Los estuve haciendo unos días a principio de este año. Y por ciertas cosas me alejé, dejé de hacerlos. Nos está un poquito interfiriendo. En fin. Hace poco comencé nuevamente a conectar conmigo, a conectar con eso que me gusta, con el propósito que siento que tengo, que aún digamos que no está muy definido en cierta medida de el camino a recorrer, pero creo que la vida ha sido muy linda y en el proceso me ha ido guiando. Como hay una parte de una canción que dice que mi intuición me guía cuando estoy confundida, y la verdad sí siento que ha sido. Entonces como que otra vez la vida me ha llevado por ese camino. Recientemente, para ser más precisos, hoy en la fecha que estoy grabando este video es 16 de junio del 2023. El pasado martes 13 de junio de este año murió mi abuela a una edad de 96 años, próxima a cumplir 97 el 4 de julio. Y digamos que antes de que sucediera, voy a contar un resumen de la historia porque todo todo conecta en un punto. Entonces, antes de que esto sucediera, todo este año mi abuela había estado muy enferma, había estado por periodos de hospitalización y hospitalizaciones. Y gracias a la vida pues he podido apoyar en cierta medida a mis padres económicamente con estos procesos y demás, pero siempre he sentido que falta más. No por el tema de codicia, de querer, de aparentar, de tener lujos, porque eso es lo que menos me importa a mí. La verdad, lo que me importa es como ese tema de tranquilidad y calidad de vida. O sea, de que tengan la seguridad de un techo bajo el cual vivir, su comida, y que esas preocupaciones hagan que esas preocupaciones no estén y pasen a un segundo plano y puedan enfocarse en disfrutar su vida, porque así lo he vivido con la mía. Entonces, viendo en este proceso de mi abuela, digamos que, y lo he analizado en el proceso de mis duelos, los he pasado antes de que sucedan. O sea, como que algo me dice lo que hoy ya va a suceder, algo en el interior, lo voy a llamar intuición en ese momento, y como que me empiezo a preparar antes de. Entonces así fue con mi abuela. Siempre le había preguntado a ciertos amigos cercanos si habían pasado por esa fase de despedirse de un familiar cercano. Entonces, la verdad, las personas que le pregunté, no. Yo, bueno, no sé, porque siempre he dicho, o sea, se me dicen, ¿cómo crees que lo vas a afrontar? Pues si es algo que si es una experiencia similar o muy parecida a la que yo ya pasé, pues tengo una noción de cómo lo afrontaré, porque ya tengo una experiencia previa. Pero en este tema de esta vivencia de un luto por un familiar cercano, pues el único fue mi abuelo, el esposo de mi abuela recién fallecida, que fue cuando tenía, ha sido curioso, el número 3 me ha perseguido por ciertas, cuando tenía 3 años. Y pues irónicamente muchos se sorprenden, mi mamá se sorprende de que yo recuerde cosas de esa experiencia. Yo siempre soy así con las historias, divago, no voy por las ramas, pero todo conecta. Entonces cuando tenía 3 años fue esa experiencia y me acuerdo de cosas, pero igual era una niña. O sea, recuerdo que hice una pataleta por un huevo Kinder, o que era metiendo las manitos, los deditos en estas cositas, no sé cómo se llaman, verdes que le ponen a las flores para que estén hidratadas. Recuerdo eso. Recuerdo una amiga de la familia que estaba tomando las mentas de la sala de velación y las estaba guardando en su bolso. Y me decía a mí, mira, guarda. Ya, o sea, tenía 3 años, pero eso a mí nadie me lo contó. O sea, yo lo recuerdo vivamente. Me acuerdo de cosas de mi abuelo. Entonces,
pero estaba muy pequeña, o sea, nunca pasé por ese dolor del duelo, de la ausencia, y yo decía, pues no sé cómo afrontar esta situación, y es algo de mí que evidentemente cada vez se acerca más porque mi abuela tiene 96 años, digamos que, por decirlo así, le estaba sacando el IVA a la vida, no lo digo en mal sentido, lo digo muy agradecida porque tuvo una vida muy larga y muy plena y buena, en la medida de lo que yo conozco. Entonces me empecé a preparar como psicológicamente para el proceso de su despedida. Y para mí, desde que murió, creo que no he llorado. Porque lloré más al verla en la clínica, al verla sufrir, al verla llena de morados porque su piel ya no resistía a las agujas, al ver cómo con cada dosis de insulina, cómo se estaba alimentando, le salían morados al ponerle la insulina, cómo ya no se podía alimentar por ella misma, sino que pasaba su alimento a través de una sonda, cómo no podía hidratarse, algo que es tan fundamental para nosotros como seres humanos, y todo era a través de intravenosa. Entonces tenía unas cositas ya en la boquita y uno le echaba ya un spraycito porque le estaban saliendo como llaguitas y hacía como así queriendo tomar agua. O sea, eso era frustrante. O sea, la muerte, digamos que se da en dos panoramas. Cuando son muy jóvenes llegan de manera inesperada, o cuando es una enfermedad, independientemente de la edad. No, quitemos el tema de los jóvenes. Cuando llega de manera inesperada de una persona que está sana, activa y pum, de un momento a otro ya no está. O esa versión de muerte de cuerpo físico que llega de manera paulatina, que se va viendo el desgaste poco a poco. Creo que esa es mucho peor, porque es ver a la persona partir poco a poco. Y por ejemplo con mi abuela hace mucho partió cognitivamente, no en el tema de que fuera ya retrasada ni nada, obvio no, hago la aclaración porque siempre se dan a malinterpretar estas cosas, pero en el tema de que a nosotros nos llegó el Alzheimer, a mi abuela le llegó el Alzheimer y hace mucho dejó de ser mi abuela, ya no me reconocía. Entonces, ver ese deterioro de que no lo reconociera uno, para mí a nivel personal era muy frustrante, pero luego verla deteriorarse físicamente lo fue más. Verla en el hospital fue más doloroso para mí que el hecho de que ella haya partido, porque siento que está descansando. Y a lo que voy con toda esta historia de mi abuela es cómo cambió mi percepción sobre la muerte. Como yo preguntaba cómo afrontarla, pero luego entendí en parte de todo mi crecimiento igual, comprendí y me dije a mí misma, pues así como me he redefinido un montón de valores, de creencias y de cosas, esto también me lo puedo redefinir, cómo elijo yo ver la muerte. Y elijo verla como una enseñanza y como la maestra que es. Elijo verla a través del agradecimiento, de agradecer del papel de mi abuela, el papel que tuvo en la vida de mi mamá y por ende el papel que tuvo en mi vida también, y que todo el tiempo que duró, todo lo que vivió, todo lo que compartimos, lo que no, elijo no verla con remordimientos, porque muchas veces hay personas que cargan con un duelo muy largo y es por ese arrepentimiento de lo que no hicieron en vida. Y no es que yo ya tenía la mejor relación con ella, o sea, siendo honestos, no, pero en su momento las cosas se dieron bajo mi nivel de conciencia y bajo el nivel de madurez que yo tenía. Y que el último tiempo sé que hice lo mejor y di lo mejor de mí para acompañarla. Pero a raíz de todo esto también surgían un montón de cosas, porque parte del sustento económico de mi madre dependía en gran medida de mi abuela. Entonces todo esto pues ya venía hace unos días en mi mente. Yo, bueno,
necesito hacer algo más, quiero hacer algo más, pero tampoco quiero hacer algo más como sin sentido, hacerlo porque sí, solo por generar dinero, porque ya lo he hecho y me hace sentir vacía y que me aburra fácil en el proceso. O sea, yo sé que muchas personas podrán, bajo su necesidad y como tienen su percepción del dinero, podrán decir, pero, o sea, ¿qué está diciendo? Hace unos meses, digamos el año pasado, comprendí que hacer dinero no es difícil. Ya, aquí vienen un montón de cosas. Pero hacer dinero no es difícil. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero hacer dinero solo por hacerlo no trae ninguna recompensa más que algo material. Y eso lo pueden ver, o sea, yo no he facturado miles de millones de dólares, no. O sea, lo digo desde de que he hecho más dinero que pensaba alguna vez en mi vida que iba a ganar. Por limitantes mentales, pero eso ya lo hablaré en algún momento. A lo que voy con esto es a que comencé a sanar también la relación con el dinero, pero a quererlo ver con un propósito más allá. Entonces yo estaba pensando en todo ese tema de cómo hacer algo. En este momento estoy trabajando con un equipo que me va bien, que hay un propósito detrás y más allá del propósito que hay, yo le pongo mi propio propósito de apoyar, de ayudar, de colaborar, de ser un puente para que las personas cumplan con un objetivo. Pero algo me decía como algo más autónomo también, de poderlo hacer como más a mi manera. Y creo que se va hallando el camino. Pues digo creo porque no hay nada seguro. Pero mi intuición, o sea, ya he confiado mucho en ella y no me ha fallado en el momento. Entonces, digamos que este video es conmemorativo de un pequeño paso que estoy dando el día de hoy para el inicio de algo, para algo más estructurado y con un objetivo más fijo, porque ya había iniciado procesos de cambio, de reestructuración, de cambio de mentalidad y demás, y todavía voy en ello en muchas cosas. Pero digamos que a nivel profesional o laboral no lo tenía tan claro, tenía como más lagunas mentales, como bueno, sé dónde quiero llegar, cuál es el resultado, pero no sé qué vehículo voy a coger para llegar allá. Bueno, voy a tomar, pues si lo escuchan mexicanos, ¿qué vehículo voy a tomar para llegar hasta allá? Pero todo se ha ido conectando de cierta medida y en algún punto todo ha tenido una conexión, porque todo me ha llevado a esa parte. O sea, no sé ni cómo explicarlo sin que suene algo muy holístico. Para los que son más escépticos, dependiendo pues de sus tipos de creencias y mentalidad, pero como diría Steve Jobs en su discurso de unir los puntos, en algún momento se unen, todo tiene su razón de ser, como dirían desde otros puntos de vista. O sea, no hay nada que suceda por casualidad, todo tiene un punto de conexión. Y tampoco creo que haya un destino trazado. Digamos que en cierta medida que nacimos con un guión ya establecido que vamos a seguir. Porque pensar eso de cierta medida, y alguna vez lo hablaba con alguien, es como creer en eso, es como si nosotros no tuviéramos el control de la situación. Pero pienso que sí lo hay. Porque si tomáramos decisiones totalmente diferentes, los resultados serían totalmente diferentes. Y tenemos esa capacidad de elección, tenemos esa capacidad de elección. Sabes que no hay discusión. Si yo hubiera tomado otro tipo de elecciones en mi vida, por ejemplo el hecho de no haber tenido a mi hijo, de haber quedado en embarazo a los 16 años, de tenerlo casi a cumplir 17 años, que hubiera tomado la decisión quizá de abortarlo por el tema de que estaba muy joven, de todo el tema familiar, de el hecho de que llevaba muy poco con el padre de él,
si me hubiera dejado intimidar por ese reto. No estoy romantizando los embarazos adolescentes, o sea, que hago una aclaración gigante porque mi proceso es muy individual y digamos que a mi forma de ver y pensar y sentir y mi ética, mis valores, todo lo que quieran como lo quieran ver, o sea, ha resultado de esa medida por la serie de elecciones que he hecho, pero esa serie de elecciones han tenido también sacrificios. Entonces, si yo hubiera tomado la decisión de no tener a mi hijo, el día de hoy no estaría grabando este video. Y mi historia sería totalmente diferente a la que estoy contando en este momento. Lo puedo asegurar. O sea, lo puedo asegurar, estoy segura. Mientras que esa decisión lleva un montón de procesos, que no digo que no la embarré en el proceso, la he embarrado un montón. O sea, pero que si no hubiera cometido toda esa serie de errores, digamos no errores, de aprendizajes, si no hubiera superado toda esa serie de retos, si no hubiera conocido a todas las personas que he conocido a través de eso, si no hubiera tenido el crecimiento que he tenido, que he elegido tener a través de mi hijo, porque no lo he visto solo como mi hijo, sino que lo he visto como un gran maestro que me ha devuelto a mí a conectar con esa inocencia, con la ilusión, con esa manera de ver el mundo de una manera a través del amor, de la ilusión, de la paz, sin tanto contaminante que nosotros nos vamos llenando a veces por contenidos de noticias, de entornos, de familia, de lo que sea, de experiencias. Si no hubiera vuelto a conectar con eso y no hubiera visto a mi hijo tampoco como el maestro que es, quizá tampoco estaría en este momento hablando de la manera que estoy hablando. O sea, todo en algún punto va conectando. Por eso yo a veces me desvío tanto como en hablar de ciertos temas. O sea, en algún momento los vuelvo a conectar, porque todo tiene su punto de conexión. Pero me gusta como contextualizar de dónde o cuál es esa razón por la que voy a dar o voy a explicar lo que voy a exponer, ¿cierto? Porque a veces nosotros, y no a veces, nosotros como adultos tendemos a ser muy lógicos, muy racionales, que si no entendemos el porqué de una situación, simplemente la desechamos o no la escuchamos. Y yo no estoy hablando aquí simplemente para mí. Este video en algún momento lo voy a utilizar. No sé cuándo, no sé en qué momento, quizá con algunas ediciones, porque está muy largo, pero probablemente lo haga. Porque sé que lo que tengo para hablar es valioso, porque mi vida ha cambiado mucho, porque he elegido cambiar mi vida. Y aquí podría empezar a hablar de la psicología, de la neurociencia, cosas que me encantan, que amo, que me mueven la fibra, que me encanta estudiar solo por hobby, no ni siquiera por estudiarlo, sino que me encanta leerlo, siento que mi cerebro se nutre. Cómo el leer sobre estas cosas ha cambiado mi vida, ha salvado mi vida. Pero más allá de todo eso, quiero mostrar mis miles de papelitos. Aquí más poquitos de los que deberían. He ido cambiando conforme voy en serio impregnando la información en mi subconsciente y ya queda ahí sembrada. A lo que voy con todo esto y el resumen del por qué es como un recordatorio para mí misma, siempre recordatorios para mí, para mi postería, para recordármelo en los días que necesito recordármelo, pero para en serio entender que la vida es incontrolable, la vida es enigmática, la vida es imprecisa, imprescindible, no sé cómo describirla, pero la vida es magnífica. Que en los momentos, en este tipo de momentos, donde, retomando por ejemplo el tema de la muerte de mi abuela, donde cualquier ser humano estaría decaído, triste, en duelo y demás, no puede coger, tomar esos momentos como una motivación a continuar. Y siento algo dentro de mí con esa motivación gigante, porque también le hice una promesa a mi abuela, una promesa que voy a cumplir.
que era que no iba a dejar a mi mamá sola, no la iba a dejar desamparada, que la iba a apoyar. Y sé que ese apoyo va más allá del tema económico, pero sé que parte gran tranquilidad de mi madre es el apoyo en tema económico. Entonces, todo eso me lleva a hacer un montón de cosas que había estado posponiendo por darle fuerza a mis pensamientos intrusivos y a mis pensamientos negativos que me decían que yo no soy capaz. Pero soy una persona muy capaz, soy una persona inteligente, soy una persona que es capaz de cumplirse lo que se propone, que ya lo he hecho, que a veces no me lo reconozco y se me olvida reconocérmelo. Y que me parece irónico porque a veces, hablando con las personas con las que ayudo a cumplir como sus objetivos, o al menos su paso para que inicien ese proceso, les digo que valoren los pequeños pasos, porque a veces como seres humanos nos cuesta reconocernos, porque estamos tan ansiando tanto llegar a ese punto final, a esa meta, que se nos olvida valorar que es que el camino se traza paso a paso, no dando saltos, sino paso a paso, disfrutando el paisaje recorrido, las piedras que nos encontramos y cada bache en el camino, hasta llegar a ese objetivo final. Cuando uno se puede ir de viaje, que se varó el carro, que no sé, se dañó la carretera, una vez me pasó que se dañó la carretera, se cayó un puente y toca dar otra vuelta más larga y entonces el camino se vuelve complejo, pero que al final ya llegar a ese lugar de destino vale todo, o sea, todo el tiempo, todo el recorrido, por más de baches y demás, vale totalmente la espera y todas esas experiencias porque la recompensa es mayor. E igual, más importante y retomando, no es tanto la recompensa final, sino el tema de analizar todo ese proceso, ese camino, cada paso, cada recorrido, valorar cada etapa. Entonces creo que ese es el motivo principal de este video. Me lo debo a mí, más que a nadie. Y le hice una promesa a mi abuela. Y yo, así como se lo digo a mi hijo y él lo sabe, yo cumplo mis promesas.